Hola, hoy continuamos con nuestra exposición de Friedrich Nietzsche, en particular de su idea abismal, de su pensamiento abismal, el eterno retorno. No nos importa en esta serie de conferencias hablar sobre lo trágico de la vida. Lo trágico de la vida es algo derivado del eterno retorno, de ese pensamiento último y que nadie se atreve a pensar. Ese pensamiento para una raza que no ha surgido, para un hombre que no ha nacido todavía, para una humanidad que todavía no llega a este mundo. Pero por supuesto, como ayer leíamos un fragmento de Rosenzweig, los que han leído a Nietzsche se las han arreglado para reducirlo a la estatura de ellos, a la estatura de enanos. Aquí tratamos de elevarnos para llegar a ese pensamiento abismal, a esa idea del eterno retorno como una idea que tiene un fundamento tanto físico como matemático y a final de cuentas que Nietzsche le va a dar un fundamento filosófico. Vamos a recordar una frase que viene y que es fundamental en todo esto en un libro, Más allá del bien y del mal, en la traducción de Andrés Sánchez Pascual, es la página 25 de la sección primera que se titula De los prejuicios de los filósofos. Nietzsche aquí traza una distinción fundamental. Seguramente muchos de los lectores trágicos de Nietzsche, de aquellos que lo leen desde la alegría de la vida y que no entienden nada porque están reduciéndolo todo a la monotonía de su cotidianidad, no lo han leído bien. Vamos a tratar de leerlo bien, como nos enseñaron los ingleses. Cuando leyeron este capítulo, lo primero que vieron fue la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Esa distinción es muy común en el positivismo lógico, se debe a Reichenbach. ¿No resulta sorprendente que aparezca ya en este libro y que no lo hayan leído los teóricos de la ciencia jovial? Bueno, vamos a leerlo. Es el 5, es la página 25 y dice así, cuando habla de los filósofos, de los descubrimientos de los filósofos, incluidos los de él. Todos ellos, los filósofos, simulan haber descubierto y alcanzado sus opiniones propias mediante el autodesarrollo de una dialéctica fría, pura, divinamente despreocupada, a diferencia de los místicos de todo grado, que son más honestos que ellos y más torpes. Estos hablan de inspiración. Siendo así que, en el fondo, es una tesis adoptada de antemano, una ocurrencia, una inspiración, casi siempre un deseo íntimo, vuelto abstracto y pasado por la criba, lo que ellos defienden con razones buscadas posteriormente. Todos ellos son abogados que no quieren llamarse así y en la mayoría de los casos son incluso pícaros patrocinadores de sus prejuicios a los que bautizan con el nombre de verdades. Aquí está el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Los filósofos generalmente nos justifican sus sistemas de manera cerebral, de manera lógica, de manera encadenada, de manera coherente, y con ello ocultan el contexto de descubrimiento, el momento en el que vieron la verdad, acostados un día en la cama bebiendo algún tipo de cerveza o de vino o drogándose, llegaron a una iluminación completamente incoherente a la cual después le encontraron justificación. Por eso Nietzsche, cuando nos platica del eterno retorno de lo mismo, no cae en ese error que está denunciando aquí. Él nos platica el contexto de su descubrimiento. Nos dice que iba una tarde en un jardín, en algún lugar de Sils María, y le llegó esa sensación, la anamnesis platónica, el déjà vu. De repente tuvo la visión clara de que él ya había estado allí antes. Ese es el pensamiento abismal, ese es el pensamiento que va a tratar de pensar, esa es la filosofía con la que va a derivar el concepto del superhombre, el concepto de una ética, etcétera. Pero ese es el pensamiento abismal, el pensamiento de que ya hemos estado aquí antes y que volveremos a estar aquí después. ¿De qué depende este pensamiento? Depende, según nos han dicho varios teóricos, y aquí voy a mencionar a uno, a lo largo del tiempo uno hace una compilación de artículos donde estén, pues, las ideas básicas que uno obtiene sobre estos. Tenemos este artículo que se llama Eterna Recurrencia de Paul Loew. Es el capítulo 28
de un libro que se llama el Oxford Handbook de Nietzsche. El Oxford Handbook de Nietzsche. En la página 657, nos dice que en este libro, el Zaratustra, viene una demostración del eterno retorno. Una demostración que suele no verse. Una demostración que no suele concebirse dentro de un contexto filosófico, porque quienes leen a Nietzsche son generalmente o fueron generalmente literatos, y pues los literatos están mal preparados, los bohemios están mal preparados para comprender argumentos filosóficos o incluso para tratar de llegar a una comprensión realmente profunda de lo que se está diciendo. Cuando Nietzsche nos dice que hay un tiempo infinito hacia atrás y un tiempo infinito hacia adelante, está realmente en contra de la dialéctica trascendental de Kant. Así de sencillo, está en contra de la dialéctica trascendental de Kant, como ustedes recordarán, en ese libro de la crítica de la razón pura, en esa sección de la crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental, Kant nos va a presentar una serie de aporías que surgen cuando la razón pretende ir más allá de los límites de la experiencia. Cuando la razón quiere organizar las cosas de modo tal que vaya más allá de a lo que tiene acceso mediante la experiencia sensorial. Y es entonces cuando empieza a hablar de un tiempo infinito, cosa que no se puede experimentar, y de un tiempo infinito hacia adelante, un infinito pasado, un tiempo infinito hacia adelante, de un infinito futuro, cosa que no se puede experimentar, de un infinito espacial, de un yo, las aporías típicas que vienen en la dialéctica trascendental kantiana. En este libro, así habló Zaratustra, Nietzsche, sin ningún pudor, nos habla de un tiempo hacia adelante infinito, de un tiempo hacia atrás infinito y de un nudo de las causas, de una causalidad que está actuando ahí y que es la que va a permitir, finalmente otro argumento, el tiempo relacional. Son tres los argumentos que va a utilizar para demostrar el eterno retorno, nos dice Paul Lev, y son esos. El tiempo es infinito hacia adelante, el tiempo es infinito hacia atrás, infinito futuro, infinito pasado. Hay una causalidad, un nudo de las causas que engloba a todos los seres. Y hay, por supuesto, una concepción de un tiempo relacional. Esto se saca a posteriori de la lectura del Zaratustra. Uno lo va leyendo y encuentra eso. Bueno, ¿cómo va el argumento? Supongamos que estamos aquí, en el presente, en las puertas del presente. Olvidémonos de los griegos por el momento. Olvidémonos de Sócrates, de la analogía que hacen algunos entre la muerte de Zaratustra y la muerte de Sócrates. Cuando Zaratustra finalmente muere, vuelve a ser un niño y eso nos demuestra que Sócrates ha vivido una vida asquerosa y que es mejor no vivir esa vida. Hay que vivir en la afirmación de la vida, en la vida como Zaratustra nos la predica, ese nuevo evangelio. Como le decía Borges, un evangelio para matones. Bueno, pero vamos al argumento. Imaginemos un tiempo infinito hacia el futuro e imaginemos un tiempo infinito hacia el pasado. Si imaginamos un tiempo infinito hacia el futuro, entonces lo que está pasando hoy, en algún momento del tiempo futuro, habrá de volver a pasar. Si hay un tiempo infinito hacia atrás, lo que estamos viviendo hoy en este presente, este momento, cuando yo estoy hablando con ustedes a través de esta cámara, ya pasó en un infinito pasado. ¿Por qué? Porque el mundo no es infinitamente creativo. El mundo es finito en su configuración. Utiliza Nietzsche la terminología de Boscovich, un filósofo natural del 19, Boscovich. Por eso habla de centros de fuerza en sus notas póstumas y por eso en el Zaratustra no lo pone, pero va implícito el hecho de que el mundo debe de ser finito en su composición para que en un tiempo infinito se pueda reproducir esto. Si fuera un mundo infinitamente creativo en el que surgieran cosas nuevas siempre y constantemente, un caudal de novedades, un caudal infinito de novedades, entonces el argumento no se aplica. Esa es una de las tesis implícitas. Imaginemos un tiempo infinito hacia atrás, un pasado infinito, imaginemos un futuro infinito hacia adelante. Si el pasado es infinito, este momento ya pasó, precisamente porque el mundo, su composición es finita. Los centros de fuerza boscovichianos son finitos. Entonces, yo estoy hablando en el pasado. ¿Pero qué arregla todo esto?
el nudo de las causas, la causalidad. La causalidad es la que nos permite que esto sea una secuencia ordenada y no un conjunto desordenado de apariciones, un orden causal que se da en el tiempo. De otro modo no sería la aparición de lo mismo, sino la aparición de un amasijo infinito de cosas que no tienen ni orden ni sentido. Pero bueno, hay objeciones al tiempo infinito, y no nada más las de Kant, no nada más las de la crítica de la razón pura, no nada más las del idealismo. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, trataba de ir en contra de los argumentos que decían que el tiempo era infinito hacia atrás. ¿Cómo es este argumento de reducción al absurdo? Imaginemos que el tiempo es infinito hacia atrás. Quiere decir que hay en el pasado, en el infinito pasado, un día al que no podemos llegar porque está infinitamente lejos. Ese es el argumento. Un día en el pasado que está infinitamente lejano. No os dirán otros que este argumento falla, porque nosotros siempre vamos a encontrar un día a una distancia finita, a 16 días de distancia hacia atrás, a 17 días de distancia hacia atrás, a 1000 días, a 1.000.000 de días hacia atrás. Nunca vamos a encontrar ese número infinito. Se necesitaría realmente la teoría de los ordinales cantorianos para poder llegar a este primer ordinal hacia atrás en el tiempo. Y otro ordinal hacia adelante en el espacio, son parte del mismo ordinal. Los ordinales, ustedes recuerdan, es una secuencia ordenada transfinita. Entonces, ese es más o menos el argumento de Zaratustra para hablarnos acerca del eterno retorno. Hay demostración en Nietzsche, hay una idea de la ciencia en Nietzsche, del descubrimiento filosófico, de que hay un contexto de descubrimiento, de un contexto de justificación, hay razonamientos, no nada más poesía. La poesía, el hecho de que nos narre poéticamente las cosas, tiene una influencia platónica. Platón, en sus diálogos, utilizaba otras voces, las voces de aquellos con los que dialogaba, para poder transmitir sus ideas con las cuales él estaba comprometido. De la misma manera, Nietzsche nos inventa a Zaratustra, un personaje ficticio cuyas ideas son sus ideas de él y cuyos argumentos son sus argumentos de él. Estos argumentos nos va a presentar como lo que él cree que deben de ser, a la manera como él cree que deben ser presentados, no como el resultado de enormes cavilaciones físico-matemáticas lógicamente encadenadas que surgieron de la mente de un filósofo iluminado, no, sino como las cavilaciones de un hombre que las ha descubierto a lo largo de su vida y que ha batallado completamente mucho, que ha sido un hombre que ha luchado para llegar a una coherencia en la exposición de sus ideas. Surgen en un contexto, ese contexto las informa, surgen informes y ese contexto les va a ir dando forma conforme pasa el tiempo hasta que llegan a ser una idea más o menos coherente, más o menos clara. ¿Cómo nos podemos informar más acerca de las ideas de Nietzsche en este tipo de venas? En lugar de estar hablando siempre de la vida trágica, de asumir la vida trágica, asumir el sufrimiento de la vida. Eso lo suelen decir los profesores que nunca en su vida han sufrido más allá de que no les llegó el pago alguna vez o de que se les perdió la tarjeta de crédito. Ellos asumen la vida trágica desde su posición de una universidad. Hablan de Nietzsche desde ex cátedra. Hablan del sufrimiento ex cátedra. Hablan de asumir la vida ex cátedra. Por supuesto, todos quisiéramos tener una vida que pudiéramos repetir infinitas veces, si es una vida de gozos y placeres, por supuesto, pero si estamos tirados en el arroyo, pues supongo que no querremos vivir esa vida infinitas veces. Bueno, vamos a la bibliografía, que es lo más aburrido. Nietzsche y la cosmología, por Robin Small, de A Companion to Nietzsche, de Blackwell Publishing, Ltd. 2006. Nuevamente lo repito, Nietzsche y la cosmología, de Robin Small, de A Companion to Nietzsche, de Blackwell Publishing. Ese es un artículo donde se discute las ideas de Nietzsche en su contexto cosmológico, como una cosmología antes que como una ética, y cómo se relaciona la cosmología con la ética. Cómo debemos relacionar nuestro actuar en lo local con esa forma global del universo. Algo que también aparece en algunos escritores como
James Ballard, en su cuento Las voces del tiempo, encontrarán esa confusión de tiempos, de escalas de tiempo. Siempre es muy, muy difícil realmente darle sentido a normar nuestra vida de acuerdo a una escala cósmica, porque los eventos en esas escalas sobrepasan con mucho nuestra vida. Pero si nuestra vida va a recurrir, si nuestra vida es algo que acontece no una, sino infinitas veces, entonces dentro de esa escala, las escalas cósmicas bien nos vienen a nuestra ética y a nuestra forma de actuar. Bien, otro, Nietzsche, acerca del tiempo y el ser. Ese es el capítulo 12 de la misma referencia que les di antes. Este es de John Richardson. Luego, uno de The Journal of Nietzsche Studies, número 34, 2007. Journal of Nietzsche Studies. Este es de Paul Lev, que se llama El drama del pensamiento de la eterna recurrencia. Es un buen artículo, bastante largo, que pueden leer en sus ratos de ocio, de Paul Lev. Luego hay otro, este es nada más para que vean qué tan antigua es la interpretación de Nietzsche. Miren, aquí tenemos que se llama, es una nota que aparece en el International Journal of Ethics, volumen 29, número 1, octubre de 1918, páginas 98-99, de William Salter. William Salter. Se titula La eterna recurrencia de Nietzsche. Aquí nos dice, en la página 99, la cuestión que se conecta con todo lo que tú quisieras hacer es: ¿esto que voy a hacer es de tal carácter que yo deseo hacerlo innumerables veces? Esta interpretación desde 1918 y desde antes era muy, muy socorrida. Bueno, otro, la recurrencia eterna, la eterna recurrencia. Este es otro artículo de Paul Lev, es el capítulo 28 del Cambridge Companion to Nietzsche. El Cambridge Companion to Nietzsche. No, del Oxford Handbook of Nietzsche también. Bien, aquí hay otro, este es más interesante, de Lawrence Hinman. Se titula Temporalidad y autoafirmación, una crítica kierkegaardiana de la doctrina de Nietzsche de la eterna recurrencia de lo mismo. Este es un artículo también bueno que utiliza la perspectiva de Kierkegaard, de la que algún día hablaremos. Por lo pronto, este es el artículo que hay que ir conociendo. Otro artículo. Regreso al futuro. La eterna recurrencia de la muerte de Sócrates, de Tom Stern. Este también aparece en el Journal of Nietzsche Studies, volumen 41, 2011. Es un buen artículo. Otro. Bueno, este artículo es si lo leen, es una visión sobre cómo se recibió Nietzsche en Estados Unidos a principios de siglo. Es de Paul Carus, es un artículo de 1899 que apareció en The Monist. Es el volumen 9, número 4 de Monist, volumen 9, número 4, julio de 1899. La inmoralidad como un principio filosófico, de Paul Carus. Paul Carus es un filósofo que está olvidado, como tantos y tantos filósofos, y como muchos de los filósofos que hoy existen, como muchos de nuestros profesores, muchos de nuestros amigos que son filósofos y que aspiran a la inmortalidad de la letra, a la inmortalidad de los libros, pues seguramente no la van a obtener, a menos que se topen con críticos que vayan y busquen entre el océano de libros olvidados a estos filósofos. Paul Carus es uno de esos filósofos que es olvidado, y este artículo larguísimo es de la página 572 a la 666, casi 100 páginas, muy largo el artículo, que se titula La inmoralidad como principio filosófico. Paul Carus tiene una filosofía que nos dice que lo que buscamos es la verdad, y la buscamos para vivir de acuerdo a ella. Y eso es lo que él cree que Nietzsche no hace y no quiere. Nietzsche no busca la verdad por su doctrina del perspectivismo, y por lo tanto no vivirá de acuerdo a la verdad.
Icarus se enfrenta a eso y trata de demostrar cómo lo que dice Nietzsche debe de tener una contradicción en algún lado. Como la van a buscar todos los de la doctrina del eterno retorno, buscar una contradicción para poder utilizarla en un sentido metafórico y no creerla como algo real. Pero obviamente una ética fundada en un experimento puramente mental, del que no tiene garantías de realidad, es una ética que está fundada en el aire. Por eso es mejor buscarle un fundamento físico y matemático, lógico, a la doctrina del eterno retorno. Bien, hay otro artículo muy bueno que voy a recomendarles. Es el de... larguísimo el artículo de Paul Carus. Nietzsche, la eterna recurrencia y el horror de la existencia, de Philip Cain, con K. Philip Cain. También el Journal of Nietzsche Studies, del número 33 de 2007. Y otro, este es de un libro que se llama Nietzsche, una colección de ensayos críticos de Robert Solomon, de Anchor Books. El artículo es Nietzsche y la eterna recurrencia, de Arnold Zuboff. Estos son artículos que pueden buscar y que les van a dar una perspectiva de Nietzsche diferente a la que puedan encontrar en mucha de la bibliografía que se produce en México, en donde Nietzsche es visto únicamente desde el punto de vista ético-moral o bien como un evangelio para matones, pero políticamente hecho correcto. Entonces olvidémonos de eso, vamos a buscar lo auténticamente filosófico, que es un principio cosmológico. Muchísimas gracias.